El descubrimiento del dióxido de titanio se llevó a cabo en 1791 por el clérigo y geólogo aficionado William Gregor, al observar una especie de arena negra que era atraída era capaz de ser atraída por los imanes. Esta arena negra, al ser analizada, descubrió que tenía un óxido de un metal que no estaba identificado. Actualmente sabemos que este metal era el titanio y el nombre de la arena negra es la ilmenita, que está compuesta por dióxido de titanio. Ahora, el titanio, el dióxido de titanio va a ser una especie de polvo blanco y opaco que presenta propiedades que son fotocatalíticas y electrocrómicas. El titanio es el noveno elemento más abundante en la corteza terrestre, con alrededor de un 0,62% de abundancia. Y el dióxido de titanio va a ser uno de los compuestos más importantes y con mayor cantidad de aplicaciones en diferentes industrias, como la industria del papel, el plástico, los cosméticos, las pinturas, los alimentos, la farmacéutica y textil, debido a las propiedades que mencionamos anteriormente. Ahora, los aspectos económicos. Como se mencionó, hay diversas industrias. Sin embargo, tres de esas industrias, las más importantes, la industria de las pinturas y revestimientos, papel y plásticos, van a usar el dióxido de titanio como un pigmento. Esto va a implicar que el 94% del dióxido de titanio que es usado va a ser usado como pigmento. Y también sabemos que casi 2/3 de los pigmentos producidos mundialmente eh, son, son dióxido de titanio. Siguiente diapositiva. Ahora, la producción del dióxido de titanio, eh, el mayor productor del dióxido de titanio es China, que a finales de los 90 aumentaron su producción bastante y actualmente tiene como el 30% de la producción del dióxido de titanio. Hay dos maneras de producir, hay dos maneras principales de producir dióxido de titanio, por la sulfuración y por la cloración. China en un 93,5% lo produce mediante la sulfuración, a pesar de que la cloración da un mejor rendimiento y calidad. Y a comparación de eso, Chemours, el mayor fabricante de dióxido de titanio del mundo, realiza todos, en un 100%, realiza el- la fabricación del dióxido de titanio por el método de cloración. Ahora nos toca hablar acerca de las propiedades del dióxido de titanio. Para ello los veremos adelante. Bueno, el compuesto dióxido de titanio podemos observar que es un sólido blanquecino debido a su manera de absorber rayos ultravioleta. Esto se debe a que tiene un índice de refracción demasiado alto, lo cual permite que incidan estos rayos. La fórmula es TiO2. Su nombre UPAC es óxido de titanio 4. Vemos que su solubilidad es insoluble en agua, pero puede ser soluble en ácidos como sulfúrico, clorhídrico. Tiene algunas características ópticas, que es resistente. Esto es debido a la dureza que tienen los pigmentos en la superficie. Es protector. Igualmente, estos pigmentos que evitan la inserción de rayos hacen que proteja a una capa. Es potente debido a que nos permite realizar, no, debido a su fotocatálisis, es muy potente y es resplandeciente. Esto debido al brillo que penetra debido a los rayos ultravioleta, que no lo penetran y tiene un brillo muy grande. Además, acerca del dióxido de titanio, podemos decir que su peso molecular es aproximadamente 80 más. Tiene una apariencia, como dijimos, sólido blanca, un punto de fusión de 1843, una densidad que va a variar de acuerdo al tipo de mineral que vamos a usar, también una estructura cristalina también que va a variar de acuerdo al mineral que vamos a usar. Y podemos decir que se nos presenta de dos formas importantes. La primera forma que se nos presenta es de manera de nanomateria o nanopartícula, que vamos a estudiarla en este instante, y también como pigmento, que es en lo que un poco más nos centraremos, ya que la nanomateria es algo que se ha hecho en los últimos tiempos y es muy difícil de explicar. Pero el pigmento es usado en varias fórmulas, formulación de pintura y etcétera. Bueno, a continuación seguiremos hablando de algunas propiedades
del dióxido de titanio, pero esta vez nos enfocaremos en los principales compuestos que este presenta. Eh, bueno, el primer mineral que tenemos es la ilmenita, que no es óxido de titanio netamente, sino es un compuesto entre óxido de hierro y óxido de titanio y algunas impurezas adicionales que tiene, cuya fórmula es como vemos ahí. La composición es de 36,8% de hierro, 31,6% de titanio y 31,6% de oxígeno, como podemos ver en la estadística del costado. Bueno, al momento de formular el dióxido de titanio tiene aproximadamente 60% y el resto será parte del óxido de hierro y algunas impurezas. Bueno, algunas formas de encontrar la naturaleza. En la naturaleza lo vamos a encontrar en forma de rutilo, anatasa y broquita. A diferencia del limonita, estos tres minerales van a tener mayor porcentaje de TiO2, aproximadamente un 100% sin considerar las impurezas, que van a ser mínimas. Ahora hablaremos un poco de su dureza, disculpe, hablaremos un poco de su dureza de cada una y de su geometría. La dureza en el primero va a variar de 6 a 6,5 aproximadamente. Él va a ser el más duro y el que más vamos a usar en los pigmentos y en las diferentes aplicaciones. La geometría del rutilo es romboédrica, si no mal recuerdo, sí creo que, no, es octaédrica, disculpa. Eh, a diferencia de la natasa. No, la natasa también es octaédrica, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia, como podemos ver, es entre sus enlaces titanio-titanio y titanio y oxígeno. El enlace titanio-titanio en la natasa van a ser más largas, mientras que el rutilo va a ser al revés. En la natasa, el enlace titanio-oxígeno van a ser más cortas en comparación con el rutilo, que va a ser al revés. Estos dos van a ser de más importancia y no hablaremos mucho de la broquita ya que su geometría es más ortorrómbica y no es muy utilizado debido a que romper los enlaces ortorrómbicos van a ser mucho más difíciles que romper los otros enlaces. Por eso no va a ser muy usado como pigmento. A pesar de esto, tiene una dureza considerable, igual a la natasa, y nos puede servir también en alguna otra forma. Muchas gracias. El Sol es considerado una de las principales fuentes de emanación de radiación ultravioleta, la cual al estar en contacto con la piel puede causar daños colaterales. Lo que convierte una crema o spray en un protector solar es el filtro solar, y este puede clasificarse en tres tipos: químico, biológico y físico. En el caso del químico, es cuando el filtro entra en contacto con la radiación, ocurre una reacción fotoquímica. Lo que nos quiere decir esto es que la radiación es convertida en calor al llegar a la piel o estar en contacto con el filtro químico. La biológica contiene aceites vegetales que, además de hidratar la piel, nos da una pequeña protección contra el sol, pero debido a que sus SPF llegan no mayor a 20, no son de un uso comercial. Y por último, en el que nos vamos a enfocar, que es el filtro físico, que son polvos minerales inertes que actúan en forma de pantalla. Esto quiere decir que no ocurre una reacción como en el, sino las radiaciones son repelidas como si fuera una pantalla. De estos, el más usado es el dióxido de titanio. Y sabemos que cuanta mayor sea el factor de protección solar, el FPS, se necesitará un mayor dióxido de titanio para, obtener esto. Pero al tener una mayor concentración, notaremos una ligera coloración blanca al frotarnos en la piel el producto. Debido a esto, se tomó como usar nanopartículas de este compuesto, eh, llegando a ser incolora al hacerlo nanopartícula. Se ha demostrado que presenta una ligera fotosensibilidad en los cristales de la superficie, que esto da una formación de radicales libres y a la posterior oxidación celular, generando daño al proceso oxidativo.
Por ello, algunas empresas recubren estas nanopartículas con silicatos que convierten a este proceso inerte. Además, eh, se- en este proceso se forman aglomeraciones de nanopartículas debido a este recubrimiento, lo que hacen que no la barrera cutánea. Ahora veremos las aplicaciones del dióxido de titanio. Una de las aplicaciones es el electrocromismo. Siguiente PPT. Esta modulación de las propiedades ópticas se aplica actualmente en las pantallas de información y en la arquitectura para las llamadas ventanas inteligentes. Estas ventanas tienen la capacidad de manera conveniente para los usuarios. El dióxido de titanio que se usa es en la fase rutilo o anatasa, ya que para este fin las propiedades de ambas son similares. Una superficie especular se puede volver totalmente opaca al aplicarle sobre ella una película electrocrómica de dióxido de titanio para este fin. En la industria de la vibración y flujo térmico que ingresa o sale de una habitación, y actualmente es económicamente viable fabricar bastantes ventanas inteligentes de varios metros cuadrados de longitud. Siguiente PPT, por favor. Ahora veremos la fotocatálisis. Para la aplicación de la fotocatálisis se usa de manera más común la fase anatasa del dióxido. Es la propiedad de los materiales de promover reacciones químicas en presencia de luz ultravioleta. En el dióxido de titanio puede producir disociación fotocatalítica del agua. Al irradiarse las nanopartículas de dióxido de titanio con fotones de energía igual o mayor en su ancho, se promueven electrones desde la banda de valencia hasta la conducción, generando pares electrón hueco en el óxido. Al haber moléculas de hidroxilo en su superficie, son absorbidas y generan radicales de titanio 4 que degradan directamente al compuesto orgánico contaminante. Siguiente PPT, por favor. Otra aplicación de la fotocatálisis se da en el cemento Portland blanco por rodamina B o por degradación de óxido de nitrógeno, en el cual se usan las fases de rutilo y anatasa en diferentes proporciones. En el caso de la rodamina B, le da un color rojizo en el cemento, y al ser irradiadas con rayos UV, como se puede ver en la imagen, en la primera imagen, por largos periodos de exposición se puede llegar a frenar la degradación del colorante del cemento. Sin embargo, cuando son periodos cortos o pocas horas de exposición, no se puede lograr apreciar el efecto que tienen las partículas del dióxido de titanio completamente distribuidas en él. En el caso de la degradación de óxidos de nitrógeno, también conocido como proceso de denitrogenización, que se logra ver en la segunda imagen, como es el montaje para poder degradar los óxidos gracias a su uso de nanopartículas de dióxido de titanio. Su uso ayuda al medio ambiente y evita que la lluvia ácida, ya que perjudica cultivos, bosques y la vida acuática. También reduce el smog fotoquímico y incrementa la compresión del cemento. Siguiendo con la exposición sobre el dióxido de titanio, empezaremos a hablar sobre los procesos de obtención. Primero tenemos el proceso del cloruro. Es un proceso que más económico y se utiliza el mineral de la ilmetita. La ilmetita, una vez traído hacia la fábrica, se procede a almacenar. Luego es llevada hacia un molino en donde es triturada y reducida su tamaño para su posterior reacción en una cuba de reducción con el cloro gaseoso. Esta reacción se tiene que hacer a una temperatura entre 900 grados Celsius a 1000 grados Celsius. Como podemos ver aquí, tenemos el diagrama de procesos y se empieza con la evaporación al vacío. La evaporación al vacío consiste en que la solución se tiene que inhibir para que, para que así se pueda eliminar el exceso de agua y el exceso de ácido clorhídrico que se formó mediante la anterior reacción, ¿no? Cuando reaccionó el mineral con el cloro gaseoso. Como siguiente proceso tenemos la hidrólisis por pulverización. Este proceso se tiene que hacer en una temperatura de 120 grados a 350 grados Celsius, en donde el mineral pasa a un estado amorfo, donde su diámetro está entre 1 a 100 micrómetros.
¿Cómo se puede hacer que este mineral amorfo pase a un estado cristalino? Es mediante el proceso de la calcinación. El proceso de la calcinación hace que este sólido amorfo pase a un sólido cristalino, elevando su temperatura hasta unos 500 a 1000 grados Celsius aproximadamente. El proceso de calcinación requiere de un agente que lo controle, ya que este es el que controla la transformación de este sólido. Mediante los procesos anteriores que yo les he mencionado, se ha liberado vapores, se ha liberado HCl, se ha liberado y también quedan otros metales que no han reaccionado mediante este proceso, ¿no? Esos metales se tienen que reciclar, ya que son muy dañinos para el medio ambiente. Y por lo general se los que neutraliza con cal o con piedra caliza y se los arroja a un vertedero, ¿no? Como último proceso tenemos a la molienda. Después del proceso de la calcinación, se obtiene un sólido cristalino de aproximadamente 99,5% en fase anatasa. Entonces, en la molienda lo único que se va a hacer es triturar este sólido para que nos dé pigmentos de dióxido de titanio, que es nuestro objetivo, ¿no? Aparte de la molienda, se tiene que hacer un proceso de filtrado y de lavado, ya que esto ayuda a la fluidez y nos permite tener un pigmento mucho más comercial, ¿no? Como segundo proceso tenemos la obtención de nanopartículas de dióxido de titanio en fase anatasa. ¿Cómo se empieza esto? Primero necesitamos un precursor que puede ser un oxalato de titanio, en el cual se le coloca en un recipiente y se le hace reaccionar con alcohol mediante una reacción de 10 a 30 horas a una temperatura de 70 a 100 grados Celsius. Como estamos viendo en la imagen, tenemos su diagrama de procesos, que empezaría con el enfriamiento. El proceso de enfriamiento es importante porque es aquí en donde se controla la cantidad de impurezas, ya que el enfriamiento consiste en que las esferas tengan un tamaño adecuado, ya que si tienen un mayor tamaño podrían contener una mayor cantidad de impurezas. Como segundo proceso tenemos la vaporización, que es aquí en donde se forman los polvos finos de dióxido de titanio. Como tercer proceso tenemos la calcinación, que como en el método anterior hemos visto, sirve para pasar de esos sólidos amorfos a sólidos cristalinos en fase anatasa o fase rutilo. En este caso, se tiene que calcinar por un periodo de 2 a 4 horas a una temperatura de 300 a 400 grados Celsius. Y por último, tenemos el producto final que se encuentra en fase anatasa y está listo, por ejemplo, para una aplicación en la fotocatálisis. Muchas gracias. Ya. Ahora vamos con una parte muy interesante que es el reciclaje del dióxido de titanio. Y para ello vamos a obtener los pigmentos de dióxido de titanio a partir de las pinturas gastadas que tienen pigmentos vírgenes. ¿Por qué escogí este tema? Bueno, en el análisis que me basé en varios libros y artículos y tesis, observamos que primero se realiza un análisis estadístico que confirma que el 50% de las pinturas son usadas para uso personal, uso doméstico, y de estas casi el 10 a 15% son desechadas. Y esto nos, nos indica que no usamos netamente todas las pinturas y son llevados al vertedero para primero ser calentados y ser cenizado. Entonces se vuelve ceniza y posteriormente se bota en el vertedero. Para ello se ha elaborado un diagrama de procesos que podemos observar de cómo podemos reciclar todas estas pinturas, ¿no? Primeramente debemos tener en claro que la pintura tiene un pigmento de tío 2, que es lo que le da el color, lo que le da el brillo y lo que le da la durabilidad. A pesar de esto, también tiene la suficiente opacidad para cubrir todo el sustrato donde lo vamos a utilizar, ¿no? Ahora, el proceso que vamos a describir es el pigmento virgen. Vamos a extraerlo de la pintura mediante una pirólisis.
que va a ser con ayuda del nitrógeno gaseoso. Luego vamos a proceder a la oxidación en el aire. Luego va a pasar a una resina de intercambio iónico, donde luego se procederá con la separación, el secado del homogeneizado y finalmente obtendremos el pigmento reciclado para elaborarlo. Siguiente. Ahora vamos a describir el proceso. Bueno, el proceso va a iniciar mediante la obtención primero de la pintura reciclada, mediante campañas o mediante reciclaje. Luego, todas las pinturas que tenemos vamos a llevarlo en una pirólisis de nitrógeno, donde lo haremos con el fin de eliminar todas las sustancias orgánicas que esté presente y solo nos queden las sustancias inorgánicas. No vamos a querer las sustancias orgánicas porque netamente el dióxido de titanio se encuentra en las sustancias inorgánicas y esto es lo que nos interesa. Pero va a ocurrir un problema con el producto obtenido. El producto obtenido va a tener un poco de carbón debido al calentamiento. Para ello, procederemos a calentarlo nuevamente y a oxidarlo, donde observaremos que la mancha de carbón ya va a ser menos con el secado y oxidación posteriormente, y luego lo pasaremos a una resina de intercambio iónico. ¿Para qué es la resina de intercambio iónico? Vamos a pasarlo acá para hacer una neutralización y para posteriormente realizar el proceso de separación mediante tamizado. Aquí vamos a separar todas las sustancias inorgánicas que tenemos, lo vamos a separar en la resina de intercambio iónico y vamos a obtener netamente el pigmento de dióxido de titanio. Luego vamos a proceder con el secado y el homogeneizado y finalmente vamos a obtener el pigmento reciclado. Este pigmento reciclado obtenido va a ser evaluado mediante diferentes análisis. Análisis de rayos X y mediante análisis fotocatalítico para obtener qué compuestos tiene este pigmento reciclado, ¿no? Es obvio que el pigmento reciclado no va a ser igual que el pigmento virgen, pero lo que sí no va a variar es la composición, es lo interesante. Al final vamos a tener rutilo, al igual que en el pigmento inicial, y vamos a tener que tiene un pigmento un recubrimiento de aluminio, al igual que el pigmento inicial. El aluminio es muy usado debido a que este le da como que se puede añadir, los componentes de aluminio se pueden añadir más a la película a la película de dióxido de titanio debido a que como lo llena. Es una película muy pequeña que lo llena el aluminio y por eso es el más usado. Aparte hay otros, creo que son el silicio y no recuerdo el otro más. Pero este tiene generalmente aluminio y es lo que nos va a quedar al final. Y posteriormente vamos a reformular mediante el uso de la formulación de la pintura, como ya lo explicaré mi compañero más adelante. Generalmente usa agua, antiespumantes, agentes tensioactivos, usa el dióxido de titanio, obviamente, el modificador de pH, algunos conservantes y algunos aglutinantes. Luego, podemos observar que mediante la formulación de la pintura obtenemos esto. Como podemos comparar con el pigmento virgen, no va a tener una misma composición, no va a tener la misma claridad, no va a tener la misma opacidad para recubrir los sustratos, no va a tener la misma durabilidad, puesto que son pigmentos vírgenes que van a tener menos duración, debido a que la película de titanio, la película de aluminio también va a ser menor. Pero tenemos pintura nueva que puede ser reutilizada. Esto podemos realizarlo infinitas veces, o sea, podemos reciclar otra vez y volver a realizar hasta que el dióxido de titanio no sea desperdiciado. Pero siempre nos va a quedar una, nos va a quedar la película siempre menos brillosa, con menos opacidad y con menos calidad que la película inicial. Y eso es todo. Así es interesante el proceso de reciclaje. Muchas gracias. Se conoce y se usa el dióxido de titanio como colorante con el nombre E171. Esto nos dice que no presenta registros de toxicidad para la salud, siendo el colorante blanco más importante, hasta 5 veces más efectivo de sustitutos como el dióxido de silicio o el carbonato de calcio. Su uso reduce la cantidad de colorantes que se emplean en esta industria. Siguiente. Dióxido de titanio aporta textura a muchos productos, dándoles una apariencia de frescura, haciéndolas más llamativas para los consumidores.
Es usado en pastas dentales, productos lácteos, como las leches bajas en grasa, dulces y medicinas en tableta. Su uso ha sido aprobado desde el año 1960. Bueno, ahora continuamos con las aplicaciones y los procesos industriales del dióxido de titanio. Una de las aplicaciones es el papel. El dióxido de titanio puede ser utilizado para la fabricación de muchos tipos de papel. Por ejemplo, están el papel de laminación, papel relleno, papel estrucado, cartón, etcétera, etcétera. El dióxido de titanio se utiliza como relleno de extremo húmedo para los espacios entre las fibras de celulosa. Esta resistencia de las fibras es un factor muy importante para determinar la calidad del papel, del producto final, y se emplea comúnmente para aumentar la opacidad y el brillo del producto. Siguiente, por favor. Impresión. Mejora la opacidad y el poder de ocultación de las tintas de impresión. Eso mejora la calidad de la impresión y también la velocidad con la que se imprime. Su poder de ocultación también lo hace crucial para usos que requieren contraste perfecto, como por ejemplo sea la lectura de códigos de barras. También se puede utilizar en etiquetas, materiales de escritura, tintas para cuero, etcétera, etcétera. Industria farmacéutica. Puede utilizarse como un pigmento básico, como para recubrimiento de envases de plástico, envases pastilleros, y también para el envasado. Bueno, eso se debe a sus propiedades fotocatalíticas ya explicadas anteriormente. Y bueno, hace unos años, algo aparte, se viene estudiando su uso en aplicaciones médicas, importantes para la mejora en la atención sanitaria. Plásticos. Se utiliza para aumentar la opacidad de los materiales plásticos. Bueno, el dióxido de titanio minimiza la fragilidad y el agrietamiento de las superficies que pueden ocurrir con la exposición prolongada a la luz. Esto es por su resistencia a los rayos ultravioleta y por las propiedades fotocatalíticas. Y bueno, es el pigmento más importante utilizado en la fabricación de plásticos PVC. Siguiente, por favor. Bueno, expondremos un proceso que tiene como fin buscar una forma novedosa de cubrir plásticos con dióxido de titanio para producir dispositivos poliméricos autolimpiantes. Este proceso puede dividirse en dos partes. La primera es la preparación de la solución base del proceso y la segunda, el proceso en sí. Bueno, para preparar la solución base de este proceso, primero se agregan 9,06 mililitros de isopróxido de titanio en 80 mililitros de isopropanol a 80 grados centígrados mientras se agita. Luego se agrega a la mezcla 0,54 mililitros de ácido clorhídrico 2 molar, ¿no? Y se completan los 150 mililitros mediante la adición del isopropanol. Bueno, ahí, cuando terminamos de disolver se produce una solución acuosa transparente, pero esto puede cambiar, ya que, el siguiente paso es que sea irradiado por 6 horas por los rayos ultravioleta. Bueno, cuando se está irradiando menos de 3 horas no se observa ningún cambio de color, pero cuando se irradia 3 horas o más se vuelve una solución color azulada. Y cuando se irradia más de 6 horas se vuelve violeta oscuro. Cuando se está irradiando más de 6 horas procedemos a agitar de manera brusca hasta que la solución vuelve a su color natural. Y esto se le llama el envejecimiento, que se le aplica la solución hasta que vuelva a su color natural. Bueno, estas tres formas, estos tres colores que obtuvimos se van a abordar durante la experimentación. ¿Ya? Bueno, estas muestras de propileno se recubren en 3 fases, dejando caer 3 mililitros de cada solución en muestras montadas en una máquina de recubrimiento y proceder a ser centrifugadas durante aproximadamente 30 segundos. Luego de la centrifugación, estas muestras se calientan durante 20 segundos a 120 grados centígrados. Bueno, y aquí hay una parte biológica donde se utiliza un cultivo liofilizado, que es para inocular las bacterias presentes. Luego, la solución ya producida se incuba 24 horas a 37 grados centígrados en una incubadora. Bueno, pasado ese tiempo se pipetean 0,05 mililitros de SG.aurus, lo que nos ayudó para inocular las bacterias, y las muestras obtenidas se dejan bajo luz fluorescente a 10 vatios por un tiempo de 2, 4 y 6 horas. Y bueno, y aquí obtenemos la solución previa. Siguiente, por favor. Bueno, después de lo hecho anteriormente, en cada muestra de polipropileno se enjuaga con 50 mililitros de agua de peptono. Esta agua de enjuague se diluye a 10 a la menos 2 y gradualmente se diluye hasta 10 a la menos 8. Ya, bueno. Y aquí también nuevamente hay una parte microbiológica que se realiza cuidadosamente, con una técnica aséptica. Luego, las muestras de polipropileno recubiertas con soluciones que mostraron la mayor potencia antibacteriana del experimento anterior se irradian durante 12, 24 y 48 horas, con una luz de 500 voltios aproximadamente a 6 centímetros de la fuente de esa luz. Y luego se exponen nuevamente a la luz ultravioleta, durante 4, 8, 12 y 24 horas a 40 centímetros de distancia.
Pinturas. El dióxido de titanio se utiliza mucho como un pigmento blanco en las pinturas exteriores, por ser químicamente inerte, por su gran poder de recubrimiento, su opacidad al daño por la luz UV y su capacidad de autolimpieza. El dióxido de titanio tiene dos clases de cristales, el anastásico y el rutílico. También existe otro tipo de división, de acuerdo a su proceso de obtención, por sulfato o cloruro. El de mejor calidad es el del proceso de cloruro, ya que no contiene impurezas y su dispersión es mejor que la del sulfato. En el proceso de producción de la pintura, la elaboración de la pintura al agua se inicia con la adición de agua y amoníaco, diferentes dispersantes, en un tanque de mezcla. Posteriormente se adicionan las resinas, los plastificantes, los preservantes y los antiespumantes. Finalmente la emulsión de resina. Luego se continúa con el mezclado y se incorporan las resinas, los plastificantes, seguidos de preservantes, antiespumantes. Finalmente la emulsión de resina. Por último se agrega el agua necesaria para lograr la consistencia deseada. Luego de mezclar todos los ingredientes, el producto obtenido es filtrado para remover los pigmentos no dispersos. Sigue posteriormente envasado y embalado. El proceso de fabricación comienza al ingresar en el dispersor las cantidades correspondientes de agua, dimetilglicol, dimetilbenceno, fungicida. Una vez terminado este paso, se agita a la velocidad durante 4,5 a 5,5 minutos. Luego se agregan los componentes sólidos: diatomita, carbonato de calcio precipitado, dióxido de titanio, alumina calcinada y fibra cerámica, agitando a mayor velocidad durante 8,5 a 10,5 minutos. Una vez emulsionados los componentes sólidos y cuando ya se tiene una buena dispersión, se agrega la resina y se agita a una velocidad menos para evitar esfuerzo